Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde las historias de amor y desamor de los famosos nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a destapar un secreto, un rumor que ha estado rondando por los pasillos de la farándula turca por años, algo que muchos han negado, pero que hoy vamos a analizar con lupa y sacar nuestras propias conclusiones. Prepárense porque hoy vamos a hablar del supuesto romance secreto entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, lo escucharon bien. Esos dos bombones que nos robaron el corazón en Medcezir. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la chisma jugosa, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de secretos, exclusivas y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Porque aquí la información siempre viene con una buena dosis de drama y diversión. Así que denle al botón de suscribirse y empecemos con el salseo. Ahora sí, prepárense un cafecito, acomódense en su sillón favorito, porque vamos a adentrarnos en el misterio de Atay y Serine. Como saben, estos dos talentos turcos protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, una adaptación de la serie estadounidense DOC. Y desde el momento en que sus personajes, Yaman y Mira, se enamoraron en la pantalla, los fans comenzaron a sospechar que la química era demasiado real para ser actuada. Y vamos, ¿quién puede culparlos? La verdad es que su conexión era innegable. Cada mirada, cada roce, cada lágrima, todo se sentía tan auténtico. Durante la emisión de Medcezir, los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes. Las revistas del corazón y los programas de chismes turcos estaban llenos de fuentes cercanas, que aseguraban haberlos visto juntos en actitud cariñosa fuera del set. Algunos decían que compartían cenas románticas en restaurantes discretos, otros que se escapaban a pasar fines de semana en lugares paradisíacos. Incluso se hablaba de que se habían mudado juntos a un apartamento. Sin embargo, tanto Atay como Serine siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que se veía en la pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y dedicación a sus personajes. Pero vamos. ¿Realmente podemos creer eso? En el mundo del espectáculo, sabemos que muchas veces las apariencias engañan y que los famosos prefieren mantener sus vidas privadas lejos del escrutinio público. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de las negaciones oficiales, hay una serie de pistas y detalles que sugieren que en efecto, pudo haber algo más entre Atay y Serine. Primero están las fotos y los vídeos accidentales que los paparazzi lograron capturar a lo largo de los años. En algunas de estas imágenes, se les ve muy juntos, riendo y compartiendo momentos íntimos, con una complicidad que va más allá de la simple amistad. Claro, podrían ser solo amigos muy cercanos, pero, esa chispa en sus ojos. Esa forma en que Atay la miraba cuando ella no se daba cuenta, esa sonrisa traviesa de Serine y cuando él contaba una broma, detalles que un ojo entrenado en el arte del chisme no puede ignorar. Luego están las declaraciones de algunos miembros del equipo de Medcezir. Aunque ninguno se atreve a confirmarlo abiertamente por temor a represalias, varios han insinuado que la relación entre Atay y Serine era más que profesional. Algunos han hablado de celos, de discusiones acaloradas, de gestos de afecto fuera de cámara. Suficiente para alimentar cualquier teoría conspirativa. Un maquillador, en un arrebato de sinceridad durante una entrevista hace años, comentó algo sobre las largas noches de rodaje y las risas compartidas que a veces parecían extenderse más allá del guión. Un miembro del equipo de iluminación, conocido por su lengua suelta, una vez tuiteó una foto de ambos tomados de la mano, acompañada de un emoji de corazón. Pequeños detalles, migas de pan que nos llevan por el sendero de la duda. Pero la prueba más contundente, en mi opinión, es la química innegable que tenían en la pantalla. No me malinterpreten, tanto Atay como Serine son actores talentosos y profesionales. Pero hay algo en la forma en que se miraban, en la forma en que se tocaban, en la forma en que interpretaban a Yaman y Mira, que simplemente no se puede fingir. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor a través de sus personajes. Y eso, mis amigos, es muy difícil de lograr si no hay una conexión real entre los actores. Recordemos esas escenas icónicas bajo la lluvia, esos abrazos que transmitían consuelo y pasión a partes iguales, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Era como si la pantalla no fuera suficiente para contener la electricidad que fluía entre ellos. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿por qué negaron el romance?
Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que ambos estaban en momentos muy diferentes de sus carreras. Ağatay estaba consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía, mientras que Serenay estaba tratando de alejarse de su imagen de chica buena y explorar papeles más complejos. Un romance público podría haber afectado sus trayectorias profesionales. Imaginen la presión mediática, los contratos publicitarios en juego, la imagen que debían proyectar para seguir ascendiendo en el competitivo mundo del espectáculo. Un romance explosivo, aunque atractivo para el público, podría haber sido un riesgo demasiado grande para sus ambiciones. Otra teoría es que simplemente querían mantener su vida privada alejada del foco mediático. Ambos han sido muy reservados con respecto a sus relaciones personales, y es comprensible que no quisieran que su romance se convirtiera en un circo mediático. Además, recordemos que en ese momento ambos estaban vinculados a otras personas. Ağatay tenía una relación intermitente con otra actriz, y Serenay también había tenido romances públicos. Confirmar un romance entre ellos habría generado aún más controversia. El triángulo amoroso perfecto para los tabloides. Las portadas de revistas gritando titulares escandalosos, las persecuciones de los paparazzi, las opiniones polarizadas de los fans, un infierno mediático que quizás prefirieron evitar a toda costa. Y finalmente también existe la posibilidad de que simplemente nunca llegaran a formalizar su relación. Tal vez solo fue un amor de verano, una pasión fugaz que surgió durante el rodaje de Medcezir, y que se desvaneció con el tiempo. O tal vez, sí hubo amor, pero las circunstancias no eran las adecuadas para que funcionara. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la química entre Ağatay y Serenay dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Quizás la presión del trabajo, la distancia física tras el fin de la serie, las diferentes prioridades en sus vidas, o simplemente, la incapacidad de convertir esa conexión en algo más profundo y duradero. A veces las chispas vuelan, pero el fuego nunca llega a encenderse. Despú con acento copyright S de Medcezir, ambos continuaron con sus carreras por separado, cosechando éxitos y consolidándose como dos de los actores más importantes de Turquía. Ağatay protagonizó la exitosa serie Insider y la serie de Netflix El Protector, demostrando su versatilidad y talento. Se alejó del galán romántico para interpretar personajes más oscuros y complejos, mostrando una faceta actoral que sorprendió a muchos. Serenay, por su parte, brilló en la serie Fi y en la película Virgen, mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Se consolidó como una actriz camaleónica, capaz de transformarse para cada papel y dejar al público boquiabierto con su talento. A pesar de sus caminos separados, los fans nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y cada vez que coinciden en algún evento público, los rumores de un posible reencuentro amoroso vuelven a encenderse. Una mirada de reojo durante una entrega de premios, un saludo cordial en una fiesta benéfica, un simple me gusta en una publicación de Instagram, cualquier cosa es suficiente para que los fans vuelvan a soñar con la posibilidad de un reencuentro. La verdad es que la historia de Ağatay y Serenay es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Pero eso es precisamente lo que la hace tan fascinante. Un enigma que nos permite especular, fantasear y alimentar nuestra obsesión por el chisme. Y es que al final, ¿a quién no le gusta un buen romance secreto? Una historia de amor prohibida, llena de pasión, intriga y misterio. Una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción y que los cuentos de hadas pueden existir, incluso en el mundo de los famosos. Así que aunque no tengamos pruebas irrefutables, nos permitimos soñar con la idea de que en algún lugar, en algún momento, Ağatay y Serenay vivieron un romance secreto que quedará grabado para siempre en la memoria de sus fans. Un amor que floreció entre bambalinas, un secreto a voces que alimentó nuestra imaginación y nos hizo creer, aunque sea por un momento, en la magia del amor verdadero. Pero no nos olvidemos de las repercusiones que este supuesto romance pudo haber tenido en sus vidas personales. ¿Cómo afectó a sus relaciones posteriores? ¿Siguen manteniendo el contacto en secreto? ¿Se arrepienten de haber negado la relación o creen que tomaron la decisión correcta? Preguntas que quizás nunca tengan respuesta, pero que nos hacen reflexionar sobre el precio de la fama y la dificultad de mantener una vida privada en el ojo del huracán mediático. En resumen, hoy desmenuzamos el rumor del romance secreto entre Ağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, explorando las pruebas, las negaciones y las teorías que rodean esta historia.
Vimos la química innegable que tenían en Medcezir, las fotos y vídeos accidentales que los mostraban juntos y las insinuaciones de miembros del equipo de producción. Analizamos las posibles razones por las que pudieron haber negado el romance y concluimos que aunque no tengamos una confirmación oficial, la historia de Atai y Serinei sigue siendo un misterio fascinante que alimenta la imaginación de sus fans. Una historia que, aunque envuelta en el misterio, nos recuerda el poder del amor y la pasión en el mundo del espectáculo. Y ahora, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo investigando este misterio. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Atai y Serinei tuvieron un romance secreto? ¿O creen que solo fueron buenos amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Suelten todo el chisme que tengan guardado. ¿Tienen alguna otra teoría sobre este romance? ¿Conocen algún detalle que se me haya escapado? No duden en compartirlo. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este secreto, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de secretos, exclusivas y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Así que ya saben, denle al botón de like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.